apoyo que pues, les quisiera pedir. El apoyo va directo a sus compañeros que están concursando en el reto Bushido, en mecánica, mecatrónica y electrónica. Ustedes ya vieron, a lo mejor se enteraron en alguna publicación en Facebook, la página oficial del Tecnológico Nacional de aquí de Morelia, que están participando, ¿no? Entonces, sí pediría su apoyo, por favor, allí con un like, porque pues resulta ser que en ese concurso es de automatización. En parte yo también estoy colaborando debido a que los estoy preparando para el concurso y de igual forma, pues uno de los requisitos es que es como un tipo de competición. Hay diferentes premios y dentro de los premios pues también está el que haya tenido más impacto en redes sociales, pues les van a dar algunos premios. Los premios están directamente relacionados con equipo de laboratorio, ¿no? Yo sé que pues a lo que van a decir, no, yo para una válvula electrónica, pero creo que la institución, los muchachos en este caso están en la institución. Entonces, sí me gustaría que entrara teniendo en cuenta lo que les había, pues ahora sí, encargado el día, creo que fue el día lunes, de la ecuación, de la ecuación general de conducción de calor, pero en coordenadas cilíndricas, que, bueno, ustedes pudieron ver que hay muchas similitudes con la ecuación de conducción, pero para coordenadas cartesianas. Lo único que cambia es pues, ahí la forma en que interpreta la variación del radio, ¿no? Tenemos varias direcciones, tenemos la dirección radial, la angular y la longitudinal. Entonces, es interesante cómo ustedes deberían de haber empezado a relacionar lo que ya habíamos estado viendo en coordenadas cartesianas para que lo adaptaran ustedes a las coordenadas cilíndricas. Entonces, vamos a ver. Tengo preparados el día de hoy un ejercicio en whiteboard, que es el que les voy a proyectar a continuación. Nada más déjenme acordarme. Que ahí están viendo la problema, muchachos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el problema? Bueno, se los voy a... Ok, como no los veo, necesito que mi fotografía dice, considere un tubo de vapor de agua de longitud de 30 pies
radio interior de 2 pulgadas y radio exterior de 2.4 pulgadas, y una conductividad térmica de 7.2 British Thermal Units por, esto es hora, 10 y grados Fahrenheit. El vapor está fluyendo por el tubo a una temperatura promedio de 300 grados Fahrenheit y el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección es de H, el coeficiente de convección es igual a 12.5 British Thermal Units por hora y son pies al cuadrado. Si la temperatura promedio sobre la superficie exterior del tubo es de 175 grados Fahrenheit, nos pide que expresemos la ecuación diferencial y las ecuaciones y las condiciones de para la conducción unidimensional y estacionaria de calor a través del tubo. También nos pide que obtengamos una relación para la variación de la temperatura en resolviendo la ecuación diferencial. Y finalmente, evaluar la razón de la pérdida de calor a través de este tubo. Muy bien. ¿Qué dice la ecuación general de conducción en coordenadas cilíndricas, muchachos? ¿Quién tiene ahí el dato? Bueno, les voy a dar un minuto para que lo copien. Bueno, les voy a dar 2. Y lo tienen que tener en su libreta, nombre, firma y fecha. Recuérdenlo. Es muy parecido a lo que a lo que hicimos anteriormente, ¿no? La variación de la temperatura dentro del sistema solamente se va a presentar en dirección radial, debido a que, bueno, ahí nos dice específicamente, ¿no? Que evaluemos la ecuación diferencial en unidimensional y estacionario de calor a través del tubo. Recuerden que la ecuación general está constituida por básicamente por 5 términos. Los primeros 3 representan el flujo de calor en las 3 direcciones. ¿Sí? El cuarto término representa... ¿Qué representa el cuarto término? A ver, platíquenme. Porque no los escucho, no los veo y no sé. Es más, siento que estoy ahora sí hablando totalmente solo. Antes de que menos los veía, pero hoy no los veo. Necesito que me digan si me entienden cuáles son esos 5 términos de la ecuación general de conducción y que me cuenten qué es lo que ustedes vieron o qué es lo que ustedes entendieron de la ecuación. Ya no la deduje porque realmente tenemos que ir un poquito más rápido y, y bueno, una vez que ustedes hayan entendido tanto la generación en placas planas y en cilindros, pues ya ahora sí podemos pasar a transitorio. Pero a ver, cuéntenme, ¿cuáles son esos 5 términos de la ecuación? Creo que serían las direcciones donde va el flujo, el calor, la generación y lo demás. Y el otro, que no me acuerdo qué significa. Y el término transitorio, ¿verdad? ¿Qué? A ver, díganme la ecuación. ¿Es la segunda derivada de quién? Es la derivada con respecto ¿a quién? A R. Primero, multiplica R de T de R. Termina en la siguiente dirección. ¿Sí buscaron la ecuación o no la buscaron? ¿Cómo tienen la ecuación? ¿Con derivada, la segunda derivada? Bueno, más, creo que ya me escuchan menos, ¿verdad? No sé. Pues vamos a ver. Solamente
como bien lo dice su compañero, son las tres direcciones. Vamos a utilizar solamente la dirección radial para este ejercicio. No tenemos el término de generación debido a que el tubo no está generando electricidad o, bueno, calor en este caso. Pero cuando nosotros hablamos de un proceso estacionario, pues es que las variables no van a variar con el tiempo. Entonces, como no van a variar con el tiempo, pues esto va a ser igual a cero. Entonces, realmente esa es la ecuación que nosotros estamos buscando para describir ese fenómeno que nos dice que es unidimensional, que no hay generación y que es estacionario. ¿Sí están de acuerdo o no? Profe, al principio es 1/R. O sea, tú me dices que es 1 sobre R de R, ¿así? Sí, bueno, así yo lo anoté, así venía en el libro. ¿En cuál libro? En el Sengel. Y también venía por K por R por dt sobre dr. A ver, su último compañero, ¿cómo me dijo que venía? Venía de la segunda forma, ¿verdad? Bien. Bueno, de la primera forma. De esta forma de esta. ¿O no? No, es que en el Sengel sí aparece de la segunda forma. A ver, vamos a ver. Déjenme buscar porque No, sí es la segunda porque cuando es K es cuando es transitorio el sistema. cuando es K es transitorio el sistema. A ver, a ver, a ver. Es que en el libro dice que cuando es el régimen estacionario sin generación de calor, las derivadas que se usan son las derivadas ordinarias. Y sería como la primera que usted tiene, profe, pero con derivadas ordinarias, según el libro. Ujú. Sí, no sé si son derivadas ordinarias. La diferencia entre tener derivadas ordinarias y derivadas parciales es que las parciales dependen, o bueno, ¿cómo podría decir? La descripción de todo el fenómeno en el sistema, pues depende de varias direcciones. Nada más, creo que ese libro no lo tengo aquí. No lo estoy compartiendo, ¿verdad? Denme un segundo, te los comparto. Y, pero está en inglés. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué? Ajá. Mm.
ahorita vamos a aclarar ese. Lo que pasa es que, miren, cuando nosotros tenemos la conductividad térmica, pudiéramos no. A ver. Aquí. Ustedes tienen, ¿verdad? Donde describe el flujo de calor, pero sin embargo, resulta ser que ok, de esta ecuación, ustedes, voy a desarrollar, a ver, déjenme ver, por ejemplo, en el caso de R, la primera R que ustedes tienen aquí, esta que está aquí, dentro de la derivada, esa no la pueden sacar porque esa pertenece a la descripción de la variación de la temperatura con respecto a la posición. Porque, si se dan cuenta, deberían de sacar K, R y eso pasarlo del otro lado y poner Rho, C, que multiplica R sobre K. Entonces, esto ya les había dicho que esto era igual a ¿quién? A alfa, que era la difusividad térmica. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, de hecho, alfa, la difusividad térmica es K sobre Rho C. Entonces, este término que está aquí iba a quedar de la siguiente forma, iba a quedar 1 sobre alfa, en este caso iba a ser R, porque esa R iba a quedar ahí, iba a ser la parcial de la temperatura con respecto al tiempo, pero este término se vuelve a eliminar porque es de estado estable. Entonces, la idea es precisamente dejarlo de esta forma, ¿no? Dejarlo de la siguiente forma. Este término de dejarlo de, bueno, así como dice su compañera, ya no son parciales porque los términos, este término y este término se eliminan. Entonces ya la variación ya no depende de las otras dos direcciones, solamente depende de una sola dirección. Es por eso que se convierte en una derivada ordinaria. Entonces ustedes tendrían la derivada de del gradiente de temperaturas con respecto a el radio multiplicado por R, la segunda derivada, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. Entonces es de ahí de donde proviene pues la ecuación, ¿sí? ¿Más o menos me entendieron o no? Creo que no me entendieron. No sé. De hecho, es Ángel, a ver, déjenme ver. Ángel muestra eso. Más bien muestra esta ecuación. Hay un resumen de ecuaciones al final del libro. Digo, al final del capítulo que muestra esas las diferentes ecuaciones que se pueden obtener dependiendo del sistema.
Entonces, si pudiéramos llegar a esta ecuación, ¿no? Pero realmente lo vamos a hacer. Solamente necesitamos esta ecuación y de igual forma necesitamos plantear las condiciones de frontera. La primera condición de frontera es una condición de flujo de calor. Ese flujo de calor, aquí, ¿qué entienden? ¿Qué entienden por ese problema, muchachos? Dice, considere un tubo de vapor de agua que tienen una sección circular y qué más. Que a través de esa sección circular está fluyendo vapor de agua. Pero ¿qué mecanismos pueden observar o qué mecanismos creen que están interviniendo en el flujo de calor? Díganme en qué dirección o cómo es el flujo de calor, qué es lo que está pasando ahí. ¿El tubo está calentando el agua o el agua se está enfriando a partir del tubo? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuántos mecanismos hay? Si ya saben cómo considerar cada uno de los mecanismos de los cuales estoy mencionando. Es más, si les estoy compartiendo. Sí, pero necesitamos la pantalla. No. A ver, díganme. ¿Qué es lo que entienden por el problema? ¿Qué es lo que pueden describir? Imagínense que ya ustedes van a ser ingenieros se presentan estos dos mecanismos y el flujo de calor va en esta dirección y en este sentido. A ver, cuéntenme. ¿No? ¿Nadie? No me traje las listas para preguntar. Hoy se salvaron. Profe, pues dice que el vapor fluye, entonces el tubo no estaría generando ningún calor. No genera calor el tubo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo interpretas tú ese problema? O sea, creo que a estas alturas ya pueden decir, están estos dos mecanismos de transferencia de calor. Les pregunto, ¿está radiación ahí? ¿Ustedes ven algún término de radiación? ¿Se imaginan que el tubo esté radiando hacia la atmósfera o lo está planteando el problema? ¿Está el mecanismo de radiación? ¿Sí o no? El fluido se está enfriando. Se Sí, está muy bien. enfriando porque nos dice que dentro está fluyendo a una temperatura promedio de 300 Exacto. grados Fahrenheit, pero luego Muy nos dice que bien. afuera la temperatura exterior final es de 175, entonces está enfriando. Muy bien. Y, Eres Adrián, ¿verdad? y dentro está el mecanismo en el fluido, entre las superficies está el mecanismo de convección, porque no está dando el coeficiente. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan? Perfecto, así era lo que quería escuchar, que en el interior del tubo, entre el vapor que fluye a través del tubo y la superficie interna del tubo, se presenta un mecanismo que, como bien lo dice su compañero, es el mecanismo de convección. Pero, ¿qué es lo que pasa a través del tubo? ¿Qué mecanismo hay a través del tubo? Porque el tubo está compuesto por cuatro superficies, pero en este caso vamos a analizar dos superficies, la superficie interior y la superficie exterior. Que ya su compañero ya describió el primer mecanismo. Dice, miren, yo tengo, en un segundo porque estoy peleando aquí con esta cosa. No sé si se trabó.
porque sí. A ver. Espérame un segundo. No. Ese procesador i12 no está funcionando. ¿Cómo se va? De por sí, Whiteboard sí consume muchos recursos, ¿no? A ver. Como bien lo decía su compañero, dice, ok, yo lo que veo en el problema es un círculo, el cual pues me va a ayudar a identificar que en el centro me están dando la temperatura. En el centro, en el centro tengo una temperatura de 300 grados, 300 o 350. $300 Entonces, hay 300 grados Fahrenheit. Y ya, eso es el mecanismo de convección desde aquí hasta aquí. Ya lo describió su compañero. Hay una pérdida de energía. Lo pongo en forma de resistencia, muchachos, porque eso es lo nuevo que vamos a estar viendo. Cómo los mecanismos tienen una resistencia hacia el flujo de calor. Ahora bien, esa es una temperatura, más bien es la primera superficie, pero yo tengo una segunda superficie que está compuesta por el diámetro 2, que está descrita por el diámetro 2 y debería de ser algo así, ¿no? Estuvo muy feo, a ver, una segunda oportunidad. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a poner números, vamos a poner aquí 1, vamos a poner aquí 2, y vamos a poner en el tubo exterior 3. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia de calor que hay de 2 a 3? De conducción. Exacto, entonces aquí está la conducción, la resistencia por conductividad, y aquí tengo el coeficiente de convección. Son las pérdidas. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, nos vamos a basar en la primera condición de frontera, la cual está descrita en la zona entre, vamos a ver, la primera condición de frontera está en, bueno, voy a ponerlo en 2. ¿Sí? ¿Qué hay en 2, muchachos? ¿Cuántos mecanismos se presentan en 2? En el punto 2, ahí según mi diagrama, ¿cuántos mecanismos hay? Están los dos, ahí tenemos lo que hacemos de igualar los dos mecanismos. Exactamente. Estamos el mecanismo de conducción de un lado, entra conducción y sale. No, perdón, entra por convección. Entra por convección y sale por conducción. ¿Sí o no? ¿Cuál es la ecuación de transferencia de calor que describe el mecanismo de convección? La ley de enfriamiento de Newton, que establece que H por la temperatura del fluido menos la temperatura en R1. ¿Por qué la temperatura del fluido? Porque esta es la temperatura máxima. Y va a ser igual a conducción, que es igual a menos la conductividad térmica por ahora sí por esto que está aquí, ¿no? Que es la ecuación de Fourier. Pero la temperatura tiene que estar evaluado en R1. Voy a poner una coma. Esa es mi condición de frontera. ¿Por qué? Pues porque estoy en una frontera, estoy describiendo el problema y digo que en la sección 2, o en el vértice 2, entra convección y sale conducción.
es algo que es verdad, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Bueno, es que aquí hay un radio 1. Vamos a escribirlo. Y este es el radio 2. ¿Sí? Entonces aquí voy a cambiarlo y lo voy a poner 0, el origen. Aquí voy a poner 1. Y aquí voy a poner 2 para que no se confunda. Y aquí lo voy a borrar y lo voy a poner en 1. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿O no? También. Este es 1 y este es 2. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? So far, so good. Profe, Dime. dice TR1. La temperatura es que era así. La temperatura evaluada en el radio 1. Gracias. Si se confunden, esto es igual a la temperatura 1, ¿eh? En el punto 1. La temperatura evaluada en la temperatura evaluada. ¿Sí está claro o no? Sí. La segunda condición de frontera, ¿cuál sería, muchachos? Tengo la temperatura en 2, ¿no? Evaluar en el radio 2. Exactamente. Evaluar la temperatura en 2. Como bien lo dice su compañera, tengo que evaluar temperatura en 2. Es igual a la temperatura en 2, que es igual a 175 grados Fahrenheit. Ok. ¿Qué sigue, muchachos? Ya tengo mis dos condiciones, que es esta, mi primera condición, y tengo mi segunda condición, que es esta. También tengo mi ecuación diferencial, que es esta, pero me piden, obtengo una relación para la variación de la temperatura en resolviendo la ecuación diferencial. Entonces tengo que resolver la ecuación diferencial y establecer condiciones de frontera para poder obtener mis constantes de integración. Recuerden que las constantes de integración el número de constantes de integración va a ser igual al grado de la derivada. En este caso tenemos una derivada del segundo orden. Entonces, si yo reescribo esa ecuación en la parte inferior para comenzar a resolverla, tengo que es, dice que tiene mucho R de T de R, que debería ser igual a 0. Despejando de R, esto es igual a una constante de integración de R es igual a la constante 1 y de T sobre de R es igual a C1 o igual a C1 sobre R. Y luego sigue dt es igual a C o atención, C1 sobre R
de R. Y no les va. ¿Cuál es la integración o cómo se integra un DR? Logaritmo natural. ¿Qué es logaritmo Nada más natural estoy de dando R? clases a ti. Logaritmo natural de R de 1 más A más de 2. ¿Sí? ¿Llegan a esa ecuación o no llegan a esa ecuación, muchachos? ¿Está fácil o está difícil? Esta es la ecuación general. Oh, es que estoy peleando con esta cosa, ¿eh? Esta es la ecuación que realmente nosotros deberíamos de estar resolviendo. ¿Sí? Es la ecuación general de conducción para estado estable, una dirección y ¿qué más? Sin generación. Pero ahora la vamos a hacer particular. ¿Cómo hacemos particular un problema? Recuerden que esas constantes de integración pues las vamos a obtener a partir de definir las condiciones de frontera. Y de igual forma que lo hicieron anteriormente, aquí hay claves que ustedes pueden utilizar. Aquí está el gradiente de la temperatura con radio, que es igual a la constante 1 sobre el radio, y que por supuesto que ustedes van a tener que relacionar con H, con la primera, aquí tienen la primera condición de frontera y aquí está la segunda. Entonces, con la primera, ahí tienen un dp de R. ¿Están de acuerdo? Que por supuesto lo deberían evaluar. Pero, vamos a ver. ¿Por dónde debemos de empezar, muchachos? ¿Necesitan tiempo para denme un minuto porque necesito tomar agua? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ahora sí me escuchan. Se escucha muy bajito, profe. Ok. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿pero me escuché bajito toda la clase o nada más ahorita? Ya ahorita se escucha bien. Ok. Entonces, vamos a aplicar la la primera condición, ¿no? Tenemos que H, en este caso H
H, ahora vamos a ver, podemos modificar este. Sí. H multiplica la temperatura infinito menos la temperatura en 1 va a ser igual a menos K. Voy a poner ese valor que es igual a C1 R1. ¿Hasta ahí, muchachos? A ver, chequenlo. Pero aquí vamos a hacer una intervención donde vamos a aplicar esta ecuación. Sí, sí estaba compartiendo pantalla. Es por eso que me tenían que haber dicho, voy. Ah, caray. A ver, denme un segundo. Qué cosa ya se trabó. No, sí estoy presentando. Sí está presentando, profe, pero nada más se ve Teams. No se ve. O sea, no se ve la presentación. No, la presentación no se ve. ¿Ahí? Ya, Ya. profe, ya. Híjole, muchachos, parezco ya. Es que nunca había usado la iPad para estar dando clase. Y bueno, ya ni modo. No sé cuándo está presentando y cuándo no. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el gradiente con respecto a la posición, que es este que tengo aquí, debería de ser aplicado a la condición 1, ¿sí? Por supuesto, voy a tener que establecer que esta condición está dada para R1. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero que nada, reescribir la ecuación como lo estoy haciendo aquí en verde, aquí, donde digo que el coeficiente de convección multiplicado por la temperatura infinito, o es la temperatura del fluido en corriente libre, menos la temperatura en el radio 1. Eso va a ser igual a el coeficiente de conductividad térmica que multiplica a C1 entre R1, que es este valor. Recuerden que este valor, este término que tengo aquí, proviene del gradiente de temperaturas evaluado de la ecuación general. Hasta ahí espero que todo esté claro. Ajá, ¿los escucho? Sí, profe. Ok. Entonces, una vez definida la ecuación, tendríamos que identificar cuál es la temperatura en 1. La temperatura en 1 va a ser igual a la constante 1 por el logaritmo R1 más la constante 2. Entonces, sustituyendo este valor en la ecuación, me quedaría de la siguiente forma, donde tendría el coeficiente de convección que multiplica la temperatura infinito menos C1, logaritmo de R1 más C2. Todo esto va a ser igual a menos la conductividad térmica 1 sobre K. Entonces, esa es mi primera ecuación. ¿Sí están de acuerdo? Ahora la Es que siguiente no me termina ecuación de cargar la ecuación, no sé si nomás sea yo. proviene también. No, profe, no se ve. No sé qué. Yo ya terminé el problema y no lo ven. La Nada última más se ecuación que ve puse no hasta... sale. Ajá. Es que como que tarda en cargar, profe. ¿Ya ven? Bueno, es que hoy estoy transmitiendo desde el TEC, muchachos, así es que no me culpen. Como no les di clase ayer, me sentí tan mal que dije, me voy a venir más temprano y les voy a dar clase desde el TEC.
Ahí ya cargó la ecuación. No, está esperando a que cargue la ecuación. Ay, Ya Dios mío. cargó, profe. Ya, profe. Ok, gracias. Entonces, ahora tengo que evaluar la segunda condición de frontera, la cual me establece que tengo un valor de temperatura 2, que es igual a 175 grados Fahrenheit. Entonces, voy a retomar la ecuación que dice, la temperatura es igual a C1 multiplica logaritmo de R más C2. Esa ecuación la voy a utilizar para establecer mi condición de frontera. Entonces, voy a poner que esa ecuación es igual a la temperatura 2, o la temperatura 2 es igual a C1 logaritmo de más C2. Entonces, ahí me voy a esperar un minuto que carga la ecuación, que simplemente es la sustitución, ¿no? La sustitución T por E en la sección 2 y R por R2. ¿Ya cargó la ecuación? ¿Ya la vieron? ¿Cómo quedó? Ok, gracias. Entonces ahora lo que sigue es evaluar o despejar. Podríamos despejar la temperatura. Bueno, primero sería despejar el valor, más bien sustituir el valor de 175 Fahrenheit por la temperatura 2, va a ser igual a C1 logaritmo de R2 más C2. En este caso, pues, pudiéramos, a ver, vamos a ver. Deberíamos de resolver, ¿no? Para C1 y para C2. Tenemos dos ecuaciones. Tengo esta ecuación, esta es la 2, y aquí tengo la ecuación 1. Y de todos los valores que ustedes ven ahí en tanto, bueno, ahorita que cargue, porque la verde es la 1 y la roja es la 2. Entonces, conocen los valores de R, tanto de R1 como de R2, si están de acuerdo. También conocen la temperatura del fluido en corriente libre y conocen el coeficiente de convección, de igual forma el coeficiente de conducción. Entonces, tendrían que despejar uno de las dos y luego sustituirla. Por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿no? Es que siento que voy muy rápido. Vamos a ver. De la ecuación 2, yo voy a despejar a C2. Lo voy a despejar con la finalidad de sustituirlo en la ecuación 1. Entonces tengo que Fahrenheit más, ¿cierto? Menos, y es más C1, el logaritmo de R2. ¿No es cierto? Si estaba bien. A ver, ojalá que no cargue eso porque estaba mal. Ahora ya está bien. Ese es el valor de C2. Entonces, todo eso lo tengo que sustituir en la ecuación, donde dice que es H, que multiplica a la temperatura infinito, menos C1, que le cansé, C1, logaritmo de R1, más todo el término que está en rojo, que es 175 grados Fahrenheit, menos C1, o C1 logaritmo de R2, todo ese término de C2 es igual. Profe, Dime. no sé si afecte, pero creo que se comió un signo. ¿Dónde está la temperatura, la ecuación 1? Está la ecuación 1. Sí. ¿Cuál me comí? Ese 2, ¿verdad? Sí. Tienes toda la razón. ¿Quién eres? Emanuel. Muy bien, Emanuel. Entonces, todo esto debería de
modificar los signos. Este debería de ser negativo y este debería de ser positivo. Muy bien, Emanuel. Y ya, listo. Tienen que resolver para C1. Una vez que encuentren C1, resuelven la ecuación 2 para C2 y listo. A ver, chéquenlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber. Y si no, pues los vería hasta el día de mañana. A las Profe. 7 de mañana no vamos. Dime. No me voy a ir, solamente les estoy diciendo que hasta ahí me voy. No sé qué ocupan, que mueva o que... Solo que si me podía repetir dónde estaba el error del signo. El error del signo que decía tu compañero era aquí en 2, en la ecuación 2. En la ecuación 2, tu compañero dice, de hecho, este aquí debería de estar borrado y este va aquí. Pero como este signo es un signo negativo, entonces tengo que poner este negativo C1 logaritmo de R1 y también el otro signo negativo que es C2. Entonces, a eso se refería tu compañero, que tengo este signo lo tenía positivo y aquí lo tengo ahora negativo. Y como estoy sustituyendo C2, pues en C2, toda esta ecuación, todo esto va a cambiar de signo. El 175 grados Fahrenheit va a ser negativo y el término de C1 logaritmo de R2 va a ser positivo. Aquí está negativo, pero como tengo un signo negativo, lo va a ser positivo. Chéquenlo, por favor, analícenlo. Como pueden observar, pues Gracias. ya se pueden hacer todos unos expertos en ecuaciones diferenciales para la transferencia de calor. Muchachos, yo sé que ahora sí les fallé un poquito tanto con el internet como la transmisión, pero pues ya lo vemos mañana, ¿no? El día de mañana no va a haber laboratorio de Fluent, de ANSYS. Les voy a empezar a resolver ejercicios, entonces yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana para poder continuar con este tipo de ejercicios que son parte fundamental para que ustedes entiendan el fenómeno de conducción. ¿Vale? Ok, profe. Entonces, los veo mañana. Bye. Gracias, profe. Buen día. Bye.